Damos la bienvenida ya en el estudio de los desayunos 24 horas aquí en Guayaquil a Viviana Bonilla, asambleísta de Alianza País. Bienvenida, asambleísta, buenos días. Buenos días, Liz, muchas gracias por la entrevista. Un saludo a todos quienes nos ven en esta mañana. Bueno, hay descontento dentro de la directiva de Alianza País por las decisiones, por parte de las decisiones que ha tomado el presidente Lenín Moreno. Han sostenido una serie de reuniones y dicen ustedes estar en alerta máxima precisamente ante las eventuales siguientes decisiones que pueda tomar el actual mandatario Lenín Moreno. ¿A qué se refieren, asambleísta, cuando dicen estar en alerta máxima? Bueno, es importante decir a la ciudadanía que el bloque Alianza País siempre ha estado alerta de que no se perjudican las grandes mayorías, y en ese sentido nosotros estamos legislando en favor del pueblo ecuatoriano para que lo que se ha conseguido durante estos 10 años no se pierda, no retrocedamos. Pero también es importante decir a la gente que Movimiento Alianza País no le pertenece a una persona. Yo siempre lo manifiesto. Alianza País le pertenece a 1 millón de militantes que están afiliados, y no solamente somos los que estamos dentro de la asamblea los que estamos defendiendo el proyecto. Nosotros estamos conscientes que hay una ruptura, hay una de pronto diferencia de criterios entre los máximos líderes del movimiento, pero nosotros dentro del bloque no podemos permitir que estas diferencias impliquen un retroceso en el proceso. Pero solo hay un distanciamiento entre los máximos líderes de este bloque o también entre las bases del Movimiento Alianza País, de la Revolución Ciudadana, y se lo pregunto porque en reiteradas ocasiones han solicitado un diálogo al presidente Lenín Moreno y parecería que él se reúne, tiene facilidad para dialogar con otros sectores, pero no al interno del propio movimiento. Nosotros tenemos claro cuáles son las líneas rojas que no se pueden cruzar. Se dice mucho, se habla mucho del diálogo, se habla de una eventual consulta popular, se habla de un eventual manejo de la banca del dinero electrónico, pero hasta que estas cosas no se plasmen en una reforma que se envía a la asamblea, nosotros evidentemente estamos alertas y esperando que esto llegue para siempre legislar en favor de los ecuatorianos. También les puedo decir que dentro de la Asamblea Nacional en estos 3 meses es justamente lo que se ha hecho. No es solamente que ahora se dialoga o que el Ejecutivo dialoga como quizás algunos medios de comunicación trataron de posicionar. El diálogo lo hemos hecho nosotros por 10 años. Si se ha ganado 14 veces consecutivas es porque ha sido un proceso que ha dialogado y que ha incluido al ciudadano. Lo mismo está haciendo la Asamblea Nacional. Pero han solicitado diálogos en diversas ocasiones y públicamente al presidente Lenín Moreno, y este todavía no responde a ese pedido. El último, precisamente para hablar sobre la posibilidad de una consulta popular. Antes lo hicieron también cuando hubo el fraccionamiento en un inicio dentro de la crisis que se produjo en Alianza País. Y sin embargo, él todavía no se ha sentado a conversar, siendo el líder de la Revolución Ciudadana, con ustedes, con la militancia. Se han tenido espacios de diálogo, Liz, no hay que de pronto tener una imprecisión en aquel tema. De hecho, esta semana lo más probable es que el bloque Alianza País se reúna con el presidente Lenín Moreno y revisemos también los temas de coyuntura y la agenda legislativa. Pero sí han existido reuniones, recordemos que hay, y no es nada ajeno con el presidente. Con el presidente de la República, por supuesto. No es nada ajeno decir que nosotros siempre estamos coordinando con la Secretaría Nacional de Gestión de la Política los proyectos que puedan venir desde el Ejecutivo, las iniciativas desde la Asamblea. Por eso digo, hasta el momento todavía no se envía una reforma a la Asamblea o un proyecto a la Asamblea que nosotros digamos esto ha atravesado la línea roja. Sin duda o definitivamente no lo vamos a aprobar. Lo que se dice es pura especulación y nosotros estaremos atentos dentro de la Asamblea. Pura especulación, pero sin embargo ya van 2 lunes en los que a través de la cadena del gobierno informa, por ejemplo, el presidente Lenín Moreno ha dejado abierta la posibilidad de una consulta popular. Los temas que dieron paso a que entre en debate la posibilidad de una consulta popular son temas con los que ustedes no se alinean. La oposición pidiendo que no haya reelección indefinida, por ejemplo, y que se eliminen ciertos subsidios, y que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana. A raíz de estos temas se comienza a escuchar, vamos a una consulta popular. Pero hay que hacer varias precisiones respecto de eso. Primero se habla de una consulta popular. Nadie sabe del contenido de la consulta. El bloque Alianza País está a favor de una consulta popular siempre y cuando el contenido de la consulta, es decir, las preguntas, aumente progresivamente los derechos de los ecuatorianos. Este gobierno, este proceso en los últimos 10 años ha gobernado con el pueblo. Somos nosotros los que hemos favorecido esta democracia participativa. El concepto de participación ciudadana surge con Montecristi. Llama la atención que quienes se han opuesto reiteradamente a una consulta popular, a gobernar junto al pueblo, resulta que ahora son los que apoyan una consulta popular. La semana pasada, no sé si por desconocimiento o por vanidad, Asambleísta Social Cristiana presenta un exhorto
al presidente de la República para irnos a consulta popular, como que si el exhorto de la Asamblea va a llevarnos a que el país vaya a la consulta popular. Insisto, prefiero pensar que es por desconocimiento y no por vanidad de salir en unos cuantos medios de comunicación o ganarse unos cuantos titulares. Si se quiere ir a una consulta popular, nosotros estaremos apoyando esta consulta popular. Obviamente estaremos pendientes del contenido como lo hemos hecho durante los últimos 10 años. Hablan de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Más allá del mecanismo que la Corte Constitucional debe determinar, recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana justamente fortalece el mecanismo no de Alianza País, no de nosotros, el oficialismo, sino del que me está viendo, el ciudadano, con concursos, con impugnaciones, con vedurías. ¿Cómo era antes, Liz? ¿Cómo era antes Ciudadanos? Pero eso es lo que se cuestiona asambleísta, precisamente. Usted acaba de hablar de concursos y resulta que un contralor al que ellos le dieron una calificación proba ahora está dentro de un proceso y cuestionado y fuera del país. Se habla también de la integración y conformación de este Consejo de Participación Ciudadana. Por ahí hay voces que dicen, bueno, de repente no se lo elimine, pero sí remuevan a todos los integrantes y vayan por una nueva composición o conformación de este Consejo de Participación. Quizás ustedes estarían como partidarios de esto. Es que lo uno no tiene nada que ver con lo otro. No hay que confundir el método de selección con la gestión que en la parte posterior pueda hacer el que está al frente de la función. Es decir, ¿qué implica este método de selección el que yo he hablado? Implica que haya un concurso público en donde cualquiera puede participar y en donde la ciudadanía está a la expectativa de qué es lo que está pasando y puede hacer los mecanismos que acabo de mencionar, puede hacer uso de estos mecanismos. Pero ¿qué involucra regresar al pasado? ¿Qué involucra que desaparezca el Consejo de Participación? ¿Cómo era antes? Quizás el que me está viendo y quizás la gente más joven piensa que antes había otro método y que quizás todos los presidentes de las funciones hacían una excelente gestión. Antes no existía el método, no existía ni siquiera el concepto de participación ciudadana. Antes las máximas autoridades del Estado se las repartían como una componenda aquí en el país y se las repartían a dedo, las elegía el Congreso Nacional. La posición de la oposición en este país es tan limitada que ellos dicen regresar al sistema anterior. ¿Y cuál era el sistema anterior? Que el Congreso Nacional elegía a los presidentes de las funciones. Bajo esa lógica, Alianza País, que tiene mayoría en la Asamblea Nacional, elegiría a todos los presidentes de las funciones y eso sería un retroceso en la democracia participativa para los ecuatorianos que no podemos permitir. Ahora, asambleísta, usted habla de no regresar a lo que sucedía antes de los últimos 10 años de gobierno y sin embargo, dentro de estos planteamientos que usted ha mencionado o de esto de no regresar al país, antes se hablaba de que había injerencia en la justicia. Ahora se cuestiona el mismo tema y está dentro de la palestra pública. Se habla de que si el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura habría metido la mano, hay jueces destituidos que dicen tener evidencias, asambleístas que piden llevar a un juicio político a Gustavo Yal. ¿Cuál es su posición respecto a esto? Y dicen tener pruebas, ¿no? Un intercambio de correos, donde se ve injerencia en la función judicial. El que escucha esta afirmación, Liz, sobre todo los jóvenes del Ecuador, pensaría entonces que en el país de antes las máximas autoridades del Estado eran funcionarios completamente independientes y peleados con el gobierno de turno. Entonces hay que aclarar, insisto, no hay que confundir las bondades de un mecanismo de selección, no me refiero al Consejo de la Judicatura porque eso tiene otro mecanismo, pero sí el de otras funciones del Estado. Referente al Consejo de la Judicatura, que antes no existía un órgano administrativo que regulara la justicia, ¿cómo se elegía antes a los magistrados de la Corte de Justicia? A los que integraban el máximo organismo de la justicia en el Ecuador, los elegía nuevamente el Congreso Nacional. Insisto, una cosa es la gestión de un funcionario, otra cosa es el método de selección, que puede revisarse, que puede mejorarse, que debe perfeccionarse. Otra cosa es involucrar las dos vías. Respecto al tema del Consejo de la Judicatura, nosotros de la Asamblea Nacional todavía no recibimos de forma oficial alguna solicitud de petición de juicio político, pero yo quiero ratificar... ¿Pero cuál sería la posición de la bancada oficialista ante este pedido? La que siempre hemos tenido, que se respete la ley y la Constitución sin paso para el show y la politiquería. Si cualquier asambleísta desea presentar un juicio político, hacerlo cumpliendo no con lo que decimos nosotros, no se trata de esto de una mayoría, se trata con cumplir con lo que establece la ley y la Constitución. Si se cumple con lo que establece la ley orgánica de la función legislativa... Si presentan las pruebas que dicen tenerlas, ustedes darían paso... Por supuesto que el CAL tiene la obligación de dar el paso siguiente, que es que lo conozca la Comisión de Fiscalización. Ahora, ustedes negaron la posibilidad de ir a un juicio político, de llevar a un juicio político al vicepresidente Jorge Glass porque decían que en su caso pues no se presentaron los sustentos suficientes para dar paso a esa figura. Han dicho también que se debe combatir la corrupción,
han mostrado su respaldo irrestricto al vicepresidente Glass en todo este proceso de investigación que se lleva a cabo. Y sin embargo, el día de hoy, Diario El Telégrafo publica una investigación en la que demostraría que a través del peritaje que se realizó por los especialistas a las computadoras que recabaron de la casa del tío del vicepresidente Jorge Glass, Ricardo Rivera, fue encontrada en esta computadora un documento dirigido a la vicepresidencia de la República por una empresa minera de gran trayectoria que quería invertir acá en el país. Lo raro es que este documento habría llegado por medio de Kibbutz, que es un sistema informático que solamente tienen los altos mandos. ¿Cómo se puede explicar entonces que el tío del vicepresidente tenga en sus manos un documento como este? En primer lugar, nosotros no es que hemos negado la solicitud de juicio político al vicepresidente de la República. Resulta que quienes presentaron esa solicitud, que en este caso fue el bloque de oposición, no cumplió con lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa y presentó documentos que nada tienen que ver con el sustento que se estaba haciendo a la persona que se pretendía enjuiciar. Y es importante que la ciudadanía lo tenga claro. Porque si se pasan diciendo los asambleístas de oposición en los medios de comunicación que tenían suficientes pruebas y que el CAL rechazó, evidentemente se crea una desconfianza en el ciudadano y no ha sido así. Yo lo demostré en este mismo espacio cuáles eran las supuestas pruebas que se habían presentado. Recortes de prensa, recortes de periódico, se habían presentado nombramientos de terceras personas y juicios en transcurso a terceras personas. Eso no constituye o no cumple con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por un lado. Por otro lado, el caso que usted menciona está en manos de la justicia. Como todos los ciudadanos, nosotros esperamos que la justicia actúe no solo de forma independiente, sino que actúe con todo el peso de la ley y que se investigue específicamente cómo así estos correos estaban en poder de Ricardo Rivera. Pero una cosa es lo que se logre sentenciar en un proceso, en un Estado de Derecho y no de opinión. No puede ser que alguien sea culpable o inocente por repetir una idea o a la fuerza de repetición nos quieren convencer de ciertas cosas. Que la justicia actúe, que la justicia sea diligente, que la justicia sea pronta, que sea imparcial. Sin embargo, nosotros hacemos también un llamado a la ciudadanía de estar vigilantes que la justicia actúe y que no se imponga en el país una vez más el estado de opinión por encima del Estado de Derecho. Ahora, ¿cómo analizan ustedes o cómo toman ustedes esta carta difundida la semana pasada por el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, y también presidente de Alianza País en esa provincia, en la que él decía que los mezquinos, los desleales, los traidores se vayan y que los corruptos sean sancionados y también separados y que nunca más vuelvan a ocupar un cargo ni de elección ni de función? ¿Cómo analizan ustedes esta misiva que circuló, como digo, la semana pasada? Bueno, ¿y quién puede estar en contra de lo que usted me manifiesta, Liz? Si alguien dice que los corruptos se vayan, que se persiga la corrupción hasta las últimas consecuencias, por supuesto que estamos de acuerdo. ¿Quién va a querer en sus filas a desleales, a traidores? Por supuesto que en ese sentido podemos coincidir. Pero insisto, es un error pensar que el movimiento le pertenece a una persona. Es un error pensar que lo que afirma una persona es el denominador común dentro de todos los militantes de Alianza País. Hay que respetar las instancias que tiene nuestro movimiento. Esa es la posición específica de él, referente a varias posturas y varios temas. En lo que yo les puedo decir, nosotros estamos trabajando dentro de la Asamblea Nacional para que no se vulnere ningún derecho de las grandes mayorías que se ha conseguido en estos últimos 10 años, no solamente con nuestro esfuerzo, sino gracias al apoyo de la inmensa mayoría que ha creído y que cree en este proceso y que sigue confiando y que espera ver resultados en los asambleístas a los cuales nos han entregado esa confianza. Ahora, también la semana pasada circuló un comunicado de la directiva de Alianza País en la que reiteraban su pedido al gobierno nacional a que no dé paso a aquellas propuestas que vengan de sectores que buscan su propio beneficio. Parecería que más bien la oposición es la que aplaude aquellas gestiones que va realizando en este mandato el presidente Lenín Moreno. ¿Cuál va a ser la postura de ustedes en caso de que el presidente sí acoja planteamientos que vengan de estos sectores con los que ustedes no coinciden? Bueno, pero es que dependiendo también cuáles son esas propuestas. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de las propuestas del Consejo Consultivo. Son solo propuestas, todavía no llega nada de forma oficial a la Asamblea Nacional. Pero sin duda hay líneas rojas, por ejemplo, en el ámbito tributario, que no se vulnere el principio de proporcionalidad, que el que más tiene, más paga. Pero si se cruzan esas denominadas líneas rojas, ¿cuál va a ser la postura de ustedes frente al presidente Lenín Moreno? Por ejemplo, si se envía un proyecto de ley que atente contra los derechos de los trabajadores, o que además sería inconstitucional, que hable de la flexibilización laboral, de la tercerización, por supuesto que un bloque Alianza País digno, coherente, con nuestra propuesta de campaña, con la propuesta del presidente Lenín Moreno, no lo aprobará. Si estamos hablando de reformas o de revisar leyes ya aprobadas, ley de plusvalía, reformar el anticipo del impuesto a la renta,
¿por qué no revisarlos? Por supuesto que se lo puede revisar, pero eso no implica bajo ningún concepto derogar estas leyes que han sido creadas respetando estos principios, como yo lo decía, tributarios, de la proporcionalidad. Y también en el tema del dinero electrónico, que es un tema que últimamente está en vanguardia en los principales titulares de los medios de comunicación. Nosotros también estamos en la expectativa de que se envíe a la Asamblea Nacional este proyecto, si es que es necesario una reforma, por parte del Ejecutivo. Pero lo que llama no también... se habría ahí ya cruzado esta línea roja en cuanto al manejo del dinero electrónico. Todavía no se envía nada de forma oficial a la Asamblea Nacional. Recordemos que quienes se oponían al dinero electrónico, que quienes decían que atentaba contra la dolarización, que era crear moneda paralela, hoy son los que principalmente aplauden el dinero electrónico. A mí sí me llama la atención que ciertos medios de comunicación, quizás la gran mayoría de medios de comunicación, no hayan hecho una investigación y un contraste de las posiciones, ni siquiera de hace un año, de hace unos 3 o 4 meses cuando aún estábamos en campaña, y cuál es la posición de ellos ahorita. Aquí no sé si pueden enfocar para que puedan ver cuáles son las posiciones recientes y actuales. Lo que decía el alcalde de la ciudad, hay que proteger la dolarización y rechazar ese atraco que se llama dinero electrónico. Del dinero electrónico haría explotar la dolarización, decía León Roldós. Guillermo Lazo decía, con el dinero electrónico se pretende crear una moneda alterna, y finalmente decía en una noticia de Diario El Mercurio, banca privada se ratifica, paso al costado en el dinero electrónico. Y actualmente, ¿cuál es el titular? La banca privada manejará el dinero electrónico. Pero si esto de aquí pasa a la Asamblea y cuenta con la venida del presidente Lenín Moreno, es evidente que ustedes están en desacuerdo, pero, y que pero eso dependiendo de qué contenga, Liz, porque una cosa es hablar de un manejo exclusivo, otra cosa es hablar de un manejo compartido. ¿Ustedes apoyarían un manejo compartido? El expresidente Rafael Correa jamás se opuso al manejo compartido de la banca junto con el Banco Central. A lo que se opuso fue a que ellos querían el monopolio exclusivo y además perjudicar al ciudadano con las tasas de interés. Mientras no se perjudica al ciudadano, mientras se sigan cobrando las mismas tasas, porque mi lógica dice que si entra la banca privada junto con el Banco Central, no tiene por qué perjudicarse al ciudadano. Nosotros estaremos vigilantes porque no se perjudique en este sistema de dinero electrónico al ciudadano, que es al final del día por el cual nosotros estamos aquí. Caso contrario, asambleísta, si el presidente comienza a dar luces de que más bien apoya o acepta o acata o gestiona aquellas propuestas que vienen de sectores con los que ustedes no coinciden, ¿tendrán una posición de confrontación permanente contra el presidente de la República? ¿Se podrían convertir ustedes en una nueva oposición? Más allá, creo yo, de pertenecer al movimiento Alianza País, estoy convencida que todo este bloque electo dentro de la Asamblea Nacional pertenece al pueblo. Cada uno de ellos tiene a la gente que los ha elegido, cada uno de ellos tiene la coherencia histórica, tiene consecuencias, responsabilidades, tiene un recorrido, y nosotros nos debemos a la ciudadanía, nos debemos a las grandes mayorías, y jamás estaremos a favor de alguna ley, de alguna política que implique retroceder en derechos. Por supuesto que se encontrarán no solamente con una férrea oposición de donde venga, sino que además en una permanente lucha de estar a favor de las grandes mayorías. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Hemos conversado con la asambleísta Viviana